Hoy tenemos texto del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Y está muy bien que llegue San Marcos, porque habíamos tenido textos de Mateo, de Lucas, de Juan, nos faltaba Marcos. Estamos cerrando casi nuestra octava de Pascua, y es bueno saber que los cuatro evangelistas, como con una sola voz, proclaman la grandeza y la belleza del resucitado. Dos elementos quisiera destacar del pasaje de hoy, que ya dije, es del capítulo 16 de Marcos. Primer elemento, démonos cuenta la dificultad para creer que tienen los discípulos. Dificultad para creer. Y como lo han hecho notar varios estudiosos, de los buenos estudiosos de la Biblia, el hecho de que las Escrituras nos presenten tan abierta y sinceramente que a los apóstoles les costó trabajo creer la resurrección, es lo que demuestra, primero, la autenticidad del texto. Es decir, esto no es una pura construcción literaria. Y segundo, demuestra la verdad del hecho mismo. Vamos a argumentar un poquito. Tenme paciencia, vamos a argumentar un poquito, porque como cristianos y católicos esta clase de cosas tenemos que tenerlas muy, muy claras. Supongamos, como dicen algunos, que la resurrección fuera una especie de ficción literaria, una especie de fábula, un invento, que es esencialmente lo que creen, lo que piensan los que no tienen nuestra fe. Eso significa, con todo el respeto que les tenemos, la inmensa, inmensa mayoría de los judíos. Ellos piensan que nosotros estamos detrás o de un engaño o de una ilusión. Pero examinemos las Escrituras y miremos si tiene sentido eso. Si Cristo no hubiera resucitado y si todo consistiera simplemente en sigamos el ejemplo del compartir de Jesucristo, sigamos el ejemplo de la lucha de Cristo para que nadie quede excluido, ese tipo de versiones, más o menos teología de la liberación, que en el fondo lo que quieren es hacer útil el Evangelio y relevante el Evangelio, hacer relevante el Evangelio, pero solo para esta tierra. Si eso fuera verdad, si esa fuera la realidad, si el mensaje de fondo fuera ese, ¿para qué ponerse en toda esta complicación de hablar de resurrección? O sea, ¿cuál sería el sentido? Sobre todo teniendo en cuenta que hablar de resurrección, como lo vamos a ver en el tiempo pascual y en la escucha de una cantidad de textos de los Hechos de los Apóstoles, pues trae todo tipo de problemas a los apóstoles. Es que ya lo hemos visto. Cuando ellos predican la resurrección, los azotan, los golpean, los encarcelan, los torturan, los degüellan, los martirizan, llegan hasta la muerte y ellos siguen afirmando la resurrección. Si de lo que se trata es de seguir un camino de solidaridad humana y cosas parecidas, eso no riñe con ningún gobierno. Los saduceos no tenían ningún problema en que se hablara de ese tipo de solidaridad y de seguir esa causa. El problema de los saduceos, gran autoridad religiosa en aquel tiempo, el problema de los saduceos era clarísimamente otro. El problema de los saduceos es que se hablara de la resurrección, porque el que cree que realmente hay recompensa y hay vida más allá de esta tierra, lucha con una fuerza que no tiene nadie más. Y además, el que cree, dentro de esta mentalidad semita preciosa, el que cree que va a recuperar sus manos, como aparece en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, el que cree que va a recuperar sus manos, sus ojos, así me los saquen, los voy a recuperar. Mi lengua, así me la corten, la voy a recuperar. El que cree en la resurrección corporal tiene una fuerza increíble. El problema era la resurrección y el problema era la resurrección corporal. Entonces fíjate cómo toda esta dificultad de creer de los discípulos es porque ellos sabían a qué se exponían y en qué problemas se metían si profesaban y proclamaban y predicaban la resurrección.
Pero la Biblia nos dice, les costó trabajo, les costó mucho trabajo. Si se tratara simplemente de una fábula que estoy tratando de venderla hábilmente, si la resurrección fuera simplemente una fábula, como afirman muchos judíos también en nuestra época, hombre, para vender una fábula, yo no propondría eso de que los principales testigos, es decir, los apóstoles, eran incapaces de creer. Eso no es buena propaganda para una fábula. Entonces, mis hermanos, va llegando a su final, ya lo sabemos, esta octava de Pascua, que salgamos de esta octava de Pascua renovados en nuestra fe, gozosos del Evangelio. Y aquí viene la otra idea que quería decir, capaces de expandir esta buena noticia, llevar esta buena noticia a todas las naciones, a todo el universo, a toda la creación, nos ha dicho el Evangelio según San Marcos.